Cuando se consulta quién es el líder de la oposición en Argentina, ¿saben quién tiene un abrumador 50%? Ninguno. Mira. Ninguno es el líder de la oposición. ¿Vos lo conocés a ninguno? Bueno. Hola, ¿qué tal? Aquí, desde el corazón del país, Maxi, tu vecino cordobés. Hoy estamos cosechando el fruto de las décadas padecidas con el versazo, el chamullazo, la fábula. La gente se cansó de darle poder a un grupo de inescrupulosos, alternando los partidos, con votos a conciencia, con votos castigo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era la pregunta hiriente que nos hacíamos a nosotros mismos? Y bueno, hasta que apareció el León. Se presentó como candidato y la gente, harta y de bien, lo votó y se canceló el relato. Pero qué picante que somos los cordobeses. Y los argentinos también, claro. Es que la estamos viendo, la clara intención del gobierno por obtener inversión de afuera, porque estamos destruidos por dentro. Pero ella lo dice más lindo. Adelante, Cristina. Hoy, diputados, está aprobando algunas leyes o derogaciones que en otro momento hubieran sido impopulares. Y hoy no lo son. Es tan contrastante el escenario del año pasado con este, lo voy a decir en un tema. Se acaba de aprobar la derogación de la moratoria previsional. El año pasado el gobierno buscó irse, el gobierno de los Fernández, usted también, señora Cristina, buscó irse con una nueva moratoria. Y este año el Congreso te está aprobando una derogación de una moratoria previsional. El contraste es realmente de blanco a negro, porque pasó algo en el medio, y acá me meto. En una encuesta publicada hoy y realizada por la consultora Equipo Mide, que trabaja en el mercado hispano, cuando se consulta quién es el líder de la oposición en Argentina, ¿saben quién tiene un abrumador 50%? Cristina. Ninguno. Mira. Ninguno es el líder de la oposición. ¿Vos lo conocés a ninguno? Bueno. Esta respuesta, que según el periodista Eduardo Paladini fue festejada por el gobierno, tiene diferentes lecturas, muy diferentes lecturas. Por un lado, revela hasta qué punto la elección de Milei implicó una interpelación a todos los dirigentes y signos políticos. A 2 décadas de la crisis del 2001, y en una situación igual o peor de crítica, porque entonces había un montón de capacidad instalada, un montón de contexto, incluso hasta niveles de gasto público que era la mitad, presión tributaria la mitad, la soja en alza, por un montón de cosas, aquella crisis tenía muchas más salidas que esta. La sociedad produjo un que se vayan todos a través de Milei, que aún está en desarrollo, y que va a derivar en la jubilación de algunos políticos y en el surgimiento de otros. Pero el hecho de que aparezca ese desierto frente a Milei, donde el líder de la oposición es, comillas, ninguno para el 50%, marca la confianza bajo cero en lo que era la dirigencia política, en la que este proceso del que hablamos tiene lugar. Y tal vez termine explicando de alguna manera la reticencia que hubo para aprobar la primera versión de la ley Bases, porque la política miró a Milei como el que venía, como su némesis. Pero también el hecho de que Milei siga en el poder y no se haya tenido que ir en helicóptero en marzo, tal vez explique que también esta segunda versión es mirada con otra aceptación de una realidad diferente, no solo de Milei. Que Cristina Kirchner, y acá viene lo que vos decías, Gustavo, que Cristina Kirchner aparezca como la segunda líder luego del presidente, pero de un núcleo duro mucho más minoritario, que se achica un 20%, también explica la poca incidencia de su última aparición. A ver, lo que emerja en algún momento como oposición a Milei, también va a tener otra forma que no es la de Cristina, al menos según estos números. En Argentina se está construyendo una polarización diferente y desafía a quienes quieren protagonizarla a comprender a una sociedad que se plantea hoy en muchas cosas como un enigma. La soledad en que transita Milei su liderazgo tampoco es del todo buena. Por un lado, al presidente le da tiempo, ponele, lo hace depender de sí mismo y de los resultados de sus políticas, de que le vaya bien.
También lo ayuda, como vemos hoy, a condicionar a la oposición, porque él tiene una debilidad parlamentaria sin antecedentes. Pero el problema es que jugar solo puede hacer que le falten estímulos para detectar errores o tener un exceso de confianza por un motivo paradójico para un lobo libertario, que es el de la falta de competencia. Si vos jugás solo, tenés por ahí menos alertas de que te está saliendo mal. Y te viene de golpe. El caso de referencia para esto es la protesta a favor de la universidad pública. El gobierno llegó a advertir el enojo de un amplio sector social solo con la marcha puesta, es decir, tarde. Ayer un analista filósofo decía al ver la foto de la ministra Sandra Petovelo con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, esta foto a tiempo hubiera evitado la marcha. Y aunque el gobierno, porque hay que decir lo que es verdad y lo que es justo, el gobierno reaccionó rápido, con premura. Al otro día ya un poco, de alguna manera, adaptó su discurso. Pero lo mismo, la marcha marcó un punto de inflexión y terminó con el invicto, diría yo. Terminó con el invicto de un gobierno al que no le entraban las balas de ninguna protesta. El gobierno al principio solo había reaccionado relacionando el reclamo de las universidades con algunos políticos impresentables que lo traccionaban. Y no pudo leer el trasfondo de este consenso social. Al no haber líderes que le hagan sombra al presidente por ahora, el gobierno está obligado a poder interpretar directamente los límites que le pone la sociedad cuando la sociedad los pone, y ese mecanismo casi plebiscitario puede implicar llegar a los problemas cuando ya están avanzados, cuando es tarde, cuando la expresión es masiva en lo social, y ya eso marca otras urgencias. A ver, estos primeros meses de gobierno estuvieron de alguna manera marcados por la tensión entre la política tradicional, que Milei llama peyorativamente casta, y el gobierno, que basó su éxito en destronar la casta. La idea de casta aparece como una luz intermitente que flashea cuando queda al desnudo algún privilegio. Pero también la usan irónicamente los que se sienten ajustados sin ser ningún sector privilegiado. Al final parece que la casta son los jubilados, dicen quienes critican la licuación de los saberes en crudo contraste con el dietazo de los senadores. Y es inútil explicar que a los senadores no les aumentó el sueldo Milei, porque todo lo que sea casta, la gente se lo va a cobrar a Milei. ¿Qué viene ahora, luego de la media sanción de la ley bases en la Cámara de Diputados, que todo indica va a producirse esta tarde? Bueno, creo que hubo muchas lecciones aprendidas desde la primera ley bases por parte tanto del gobierno como de la oposición dialoguista. Finalmente, el gobierno se dio a negociar y finalmente la oposición dialoguista entendió que quedaba pegada al kirchnerismo, es decir, al no cambio, si se ponían en una posición demasiado rígida. Ahora va a venir una etapa, amigos, en la que van a ser clave los gobernadores. Yo creo que pensando en el Senado, es que el gobierno advirtió que no va a invitar al Pacto de Mayo a los gobernadores que no apoyen. Porque en el Senado, donde las bancas están ocupadas por representantes de las provincias, la voz de los gobernadores es clave. Allí, ¿saben qué es lo que va a pasar? El gobierno va a buscar romper la hegemonía kirchnerista en el bloque de senadores peronistas y presionar con la billetera. No es casualidad que Cristina Kirchner haya reaparecido este sábado para criticar la ley, porque ella sabe que puede quedar en evidencia que su influencia no es la que era o que su decadencia de liderazgo va a quedar ahí al desnudo. Porque lo que puede pasar es que los tucumanos, los cordobeses, los santiagueños, donde gobiernan otrora, signo peronista o gobernadores que estaban, o por lo menos senadores que votaban con el kirchnerismo, hagan algo diferente. Entonces, en esa trama de seducción al peronismo, que ojo, en 40 años el peronismo dominó el Senado. Si Milei logra la aprobación de la ley bases en el Senado, gracias a algunos gobernadores que se dan vuelta y que antes votaban en automático con Cristina, va a romper esa hegemonía. Y Cristina sabe eso. También aquí se inscribe la trama del juez Ariel Lijo, que es un personaje oscuro, pero que tiene intrigantes lealtades en toda la casta. Siempre digo yo, hay cosas que no sabemos de lo que aparece en la superficie. Si se logra la aprobación de la ley, por un lado, va a haber una consolidación de la gobernabilidad.
que dicho sea de paso es lo que está pidiendo el Fondo Monetario. Hoy no hay acuerdo con el Fondo Monetario porque está pidiendo un consenso político. El presidente, además, ya no va a tener excusas para culpar a la casta de lo que no puede hacer. Esto lo dice un opositor, pero es clarísimo que si el presidente tiene la ley, va a tener que probar que funciona su plan. Y más allá de que el presidente y su ministro de Economía aseguraron estar preparados para gobernar sin el Congreso, saben la importancia del consenso político, incluso para atraer nuevas inversiones, porque la realidad es que una cosa es una dosis de conflicto, la otra es que nadie va a invertir en un país donde ve que el gobierno lo puede bloquear el Congreso. Es así, porque necesitan una mínima certidumbre. La ley va a ser la llave para entrar a otra fase del plan económico que tiene que ver con replantear la política cambiaria para poder abrir el cepo, lo que incluye un acuerdo con el fondo y encender los motores de la economía, para lo que el gobierno apuesta en parte a la modernización que trae esta ley en materia laboral y por incentivos a las inversiones. El otro día me decía alguien, hay empresas, grandes empresas y grandes inversores en el tema litio que están esperando esta ley. Entonces, está eso por un lado. También va a venir una prueba para sostener la baja del gasto público, porque la recaudación está afectada por la recesión. Y si levantás el cepo, hay un impuesto muy importante que recauda muchísimo dinero hoy en el país, que es el impuesto país, que para poder sacarlo de juego, el gobierno tiene que tener asegurada la ecuación fiscal y que va a recibir los fondos que necesita para financiar lo que queda del Estado. Entonces, ahí sí, esa segunda fase que se viene, si esa fase fallara, de nada habría servido la primera. Cristina Kirchner, por eso también, un poco para meter veneno, quiso petardear la ley y tirar cizaña diciendo que este sacrificio que estaba haciendo la sociedad era para nada. Este sacrificio depende de la segunda fase que se viene ahora. Entonces, todo el sacrificio de la primera parte del gobierno que ha hecho la sociedad depende de la segunda fase que viene, que es súper delicada, porque incluye todo lo que les acabo de decir: la ley, el levantamiento del cepo, el nuevo pacto fiscal, lograr que se encienda de alguna manera con algún motorcito de estos la economía. A los únicos que no les conviene que Milei salga airoso es al kirchnerismo y a la izquierda. El resto de la oposición deberá reconstruirse de cara a nuevas demandas de una sociedad que va por delante de sus políticos y necesita el tiempo para descifrar esos parámetros. Ayer una multitud de alumnos del secundario presenció una conferencia sobre emprendedurismo en el Movistar Arena. Eran miles de chicos del secundario. ¿Saben cuál fue el tema central? Ayudarlos a encontrar algo que los apasione para tener motivación. Esa es la sociedad que tiene que encontrar representantes políticos. Yo les pregunto, porque esos chicos, por ahí algunos ya votaron y otros van a votar en la próxima elección, ¿cuántos políticos hoy son capaces de entender los problemas de esos chicos y de darles soluciones? Eso es lo que se está gestando hoy. Eso, ni más ni menos que eso.